Continuamos en el quinto día de la Feria del Libro y hoy con un escritor colombiano que nos ha traído varias novelas, que nos ha llevado un poco a lo fantasmagórico también, a lo misterioso y que nos ha puesto a pensar incluso sobre lo social. Su más reciente publicación es Vírgenes y Toxicómanos y él es Mario Mendoza. Mario, gracias por acompañarnos aquí en Noticias Caracol. Encantado, un placer y un saludo a todos los espectadores. Y nos dimos cuenta también que una persona muy buscada aquí en la Feria del Libro por esas novelas que han atrapado además, porque son novelas que incluyen mucho las ejemplos raíces bogotanas. Usted se va al libro y encuentra la esquina de la Candelaria, y no solo en varios, esa relación con Bogotá en los libros, ¿por qué? Yo tuve claridad desde los 80s en que los arquetipos de las ciudades habían cambiado. En el siglo XIX el arquetipo es París, en el siglo XX el arquetipo es Nueva York, pero a finales del XX el arquetipo cambia y es la ciudad tercermundista. Bangkok, Río de Janeiro, Ciudad de México, Bogotá. En ese sentido, para mí, vivir en Bogotá era un privilegio, no era un problema. La gente a veces tiene el esquema invertido. La gente cree que hay que salir para poder pensar, hacer, para estar en comunicación con un primer mundo. Pero el esquema es al revés, el esquema es entrópico. Entonces nosotros vamos adelante y ellos van atrás. Ir al primer mundo para mí era ir hacia atrás. Estar en el primer mundo era algo problemático, mientras que estar en el tercero era un privilegio, era estar viendo y oteando el horizonte. Desde esa perspectiva, Bogotá para mí fue siempre una fascinación, una oportunidad y al mismo tiempo un afecto profundo, porque yo viví en todos los sitios de Bogotá, yo como estudiante me desplacé norte, sur. Los bogotanos, la gran mayoría, se quedan anclados en los estratos. Entonces, si uno es de un estrato alto, se queda viviendo al norte, de Chapinero en adelante, etc. Si uno es de un estrato medio, se queda en ciertos barrios. Si uno es de un estrato bajo, vive en otros. Pero yo me desplacé y crucé la cuadrícula todo el tiempo y yo creo que eso se nota en los libros. Específicamente este libro también se desarrolla aquí en Bogotá. Es una historia que termina siendo varias historias. Empezamos con Anton, la muerte de su esposa, una vida oculta que tenía su esposa también. Después viene la relación con su hijo y cómo entra una persona a la vida de su hijo que empieza a cambiarlo todo, incluso terminan cambiando la vida de su amigo. ¿Por qué se habla de una de las novelas más misteriosas de las que has escrito? Porque yo creo que la primera parte funciona como un thriller, ¿verdad? Es un thriller de investigación. Y tiene todas las características del thriller. Hay un caso, una investigación, un misterio por resolver, etc. Pero de un momento a otro la novela tuerce, la novela da un timonazo y entra en el misterio. Y en la medida en que se va adentrando en el misterio, yo espero que el lector se sorprenda y se dé cuenta y dude y al mismo tiempo sospeche de sí mismo y de lo que él ha vivido, porque la novela en esa segunda parte se convierte en una aventura hacia lo desconocido. Te hacía esta pregunta antes de entrar en la entrevista. Para nosotros, los lectores, se habla de realidad y de literatura, pero tú me explicabas algo y es que la literatura también es real. ¿Qué tanto de realidad o de hechos que haya sucedido tiene esta historia? Mira, cuando yo era profesor de literatura, les hacía una pregunta a los estudiantes y era: denme una prueba de que esto es real. Denme una prueba de que estamos en un salón de clase y que ustedes están conmigo, con el profesor Mario Mendoza, estudiando tal caso, literatura europea del siglo XIX, digamos. ¿Qué hacemos? ¿Dónde está la prueba de que no estamos soñando, de que uno de pronto se va a despertar y dice: ah, increíble, me soñé en una clase de literatura del siglo XIX con Mendoza? ¿Dónde está esa prueba? Esa prueba no existe. No hay una prueba de que en este momento yo estoy haciendo una entrevista contigo para televisión, esa prueba no existe, me lo puedo estar soñando. Entonces, las fronteras entre lo real y la ficción, o las fronteras entre lo real y el sueño, o la fantasía, o mil palabras que podemos ponerle a esto, no existen. Esas fronteras se diluyen. Y yo espero que en la novela eso quede claro, que el lector se dé cuenta que lentamente, poco a poco, está ingresando en una zona de indiscernibilidad y que no puede precisar qué es lo que está pasando en la novela. Mire, en Vírgenes y Toxicómanos encontramos un thriller, como ya lo habíamos dicho, una parte de una historia de amor muy linda entre una persona que además está dentro de una población vulnerable y encuentra algo que creyó no iba a encontrar nunca y realmente lo encuentra. Después inicia un proceso de misterio que termina con una desaparición que hoy
no sabemos qué pasó. Pero sobre todo, que algo que se destaca mucho en tu libro, no solo en este, los aspectos colectivos y sociales. En Los Vagabundos de Dios hablábamos de una colectividad religiosa que terminó siendo una colectividad llena de personas víctimas de conflicto, víctimas de un poco de cosas, y acá finaliza también y finalizan ellos creando un grupo entre ellos, una colectividad. ¿Por qué en tus libros se resalta esos procesos de colectividad social? Mira, acá hay algo que a mí me interesaba mucho y es el movimiento de los discapacitados. Yo vi un documental que se llama Crip Camp. Es un documental que patrocinó, auspició y produjo Michelle Obama. Es un documental que está en Netflix y es un documental sobre el movimiento de los discapacitados en Estados Unidos durante la década del 60. Yo debo confesar mi absoluta ignorancia, no tenía ni idea de que ese movimiento había sido tan poderoso y tan fuerte. Uno cuando estudia los movimientos civiles por la lucha civil o los derechos constitucionales de las minorías en Estados Unidos, uno se queda con el movimiento afro, ¿no? Martin Luther King, los Black Panthers, etcétera, pero uno no tiene ni idea que el movimiento de los discapacitados se tomó plazas públicas, edificios, que el FBI los persiguió, que los tuvo registrados casi como terroristas y que ese movimiento en silla de ruedas, en muletas, se fue imponiendo poco a poco lentamente. Por el otro lado, estuve en contacto con el juez José Alejandro Hoffman, que es uno de los líderes en Colombia del movimiento de la discapacidad, y a él mismo le ha tocado luchar y padecer porque en los juzgados no había un ascensor para él poder llegar al juzgado, no había una rampa, no había nada, y él ha venido luchando, y hablando con él y conversando me di cuenta que uno jamás piensa en eso, que uno nunca se da cuenta que una cosa tan sencilla como una rampa es fundamental para mucha gente. Entonces, mis personajes, a mí me gusta que sean outsiders por una razón, porque en las fronteras, en los límites, en extramuros, es donde se ilumina la condición humana y nos ilumina a todos nosotros el resto. Pues Mario, una invitación entonces como lectora a que lean Vírgenes y Toxicómanos y que vengan y saluden a Mario aquí en la Feria del Libro, que ha estado muy activo en su stand. Una historia misteriosa, de amor, con unos procesos sociales muy fuertes y que además nos marcan una línea entre lo que para todos los lectores es real o no. Mario, gracias. Gracias por la invitación.